muy buen día. Vamos a iniciar la clase que corresponde a psicopatología de la atención. Lo primero que debemos recordar cuando hablamos de estos temas es que la atención es parte de todo el complejo de funciones que tienen que ver con la conciencia. En ese sentido, la atención solo es un pequeño aspecto de todo lo que incluye la conciencia. Así como vemos nosotros, tenemos aspectos de sensopercepción, de representación y también tenemos aspectos funcionales como la inteligencia, como la atención, la concentración, la memoria, la orientación. Todo esto, todas estas funciones y todos estos aspectos que involucran la conciencia forman el vivenciar del día a día de las personas. Es justamente sobre este vivenciar sobre el que nosotros tratamos de trabajar para verificar cómo funciona en las personas. Y en esta clase nos vamos a enfocar directamente en los aspectos que tienen que ver con la atención. En ese sentido, vamos a empezar definiendo a qué le vamos a llamar atención. Y vamos a tener varias definiciones. Lo importante es que nosotros vamos a tratar de establecer algunos puntos importantes sobre los cuales debemos de basar todo lo que vayamos trabajando a futuro. En primer lugar, vamos a decir que el proceso de atención es un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso que tiene que ver con el pensamiento. Es decir, cuando hablamos de atención, estamos hablando de un proceso mental. Este proceso mental que tiene que ver con la atención, con el pensamiento, está orientado por la actividad del cerebro. Ya vamos a ver qué partes del cerebro son las involucradas y están destinadas o van dirigidas a un objetivo específico. Este objetivo específico puede ser de origen interno o puede ser de origen externo. Es decir, lo que está despertando este proceso cognitivo puede ser que esté adentro del cuerpo o que esté afuera del cuerpo. Lo segundo importante es que este proceso cognitivo puede ser de dos formas. Puede ser espontáneo, es decir, puede ser de forma involuntaria. Tal puede ser el caso de mientras nos encontramos estudiando para el examen de psiquiatría en una biblioteca y empiezan a sonar fuegos pirotécnicos. El primer estallido llama nuestra atención inmediatamente. Ahí estamos hablando de una forma espontánea de atención. Es decir, ese proceso cognitivo del que estamos hablando se dirigió hacia un elemento externo, que en ese caso eran los fuegos pirotécnicos. Por otro lado, nosotros podemos estar escuchando una gran cantidad de fuegos pirotécnicos. Sin embargo, nosotros podemos decidir mantener nuestra atención en el libro que estamos leyendo. En ese momento, nuestra atención se convierte en una atención voluntaria. Entonces, otro de los aspectos que debemos recordar, que debemos definir, es que la atención puede ser espontánea o puede ser voluntaria, y que de ser espontánea puede pasar a ser voluntaria o viceversa. Y la otra cosa importante que debemos recordar es que es un proceso cognitivo, que los estímulos que lo despiertan pueden ser internos o externos. Esos puntos, por favor, anótenlos, guárdenlos,
porque seguramente nos van a servir mucho a la hora de estar evaluando pacientes. Un segundo punto que es importante recalcar es que la atención, fíjense bien, lo voy a encerrar, no es un proceso unitario. Quiere decir, no depende de una sola función ni de una sola estructura. Por otro lado, sí hablamos que es un sistema funcional complejo, que es dinámico, que se activa por diferentes estímulos y que tiene una jerarquía. En ese sentido, vamos a decir que los estímulos que pueden llamar la atención, pueden ser, según este documento que estamos revisando, de tres tipos. Pueden ser sensoriales, pueden ser cognitivos o pueden ser motores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un estímulo sensorial puede ser la temperatura que llame nuestra atención, puede ser que tengamos mucho frío o que tengamos mucho calor, puede ser también un estímulo de hambre, que tengamos hambre y que eso no nos deja concentrarnos. Puede ser, por ejemplo, un estímulo sensorial de un ruido que no nos deja concentrar. En este caso estamos hablando de atención involuntaria, que es espontánea, como la vimos anteriormente. También puede ser que la actividad sensorial sea voluntaria. En el caso, por ejemplo, de un videojuego o en el caso de estar haciendo un procedimiento en una plataforma virtual, ahí nosotros voluntariamente estamos poniendo atención a los estímulos sensoriales que van apareciendo. También en el caso de que sea cognitivo, de repente puede ser que aparezca una idea que sea interesante para nosotros y que esa idea robe nuestra atención, o que estemos repitiendo constantemente una canción que sonó hace 2 semanas, por ejemplo, y que nosotros la estemos repitiendo constantemente en nuestra mente y que no podamos dejar de repetirla. Bueno, eso sucede, como todos sabemos, gracias a que hay una hiperactividad de los ganglios basales, pero fuera de eso, nosotros acá vamos a decir que ese es un estímulo cognitivo, un estímulo de pensamiento que está robando nuestra atención y que es de forma espontánea. Y finalmente, los estímulos motores pueden ser, por ejemplo, que de repente aparezca un temblor, aparezca rigidez en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Que llame nuestra atención. Igual puede ser de forma espontánea o puede ser de forma voluntaria. Bien, ¿qué áreas del cerebro son las que están involucradas? Bueno, como lo vemos en la pantalla, tenemos el giro del cíngulo o la circunvolución cingulada anterior. Recuerden ustedes que el giro del cíngulo, una de las funciones que tiene es la de hacer interpretaciones de lo que está sucediendo alrededor. Ese giro del cíngulo o la circunvolución cingulada anterior, en este caso estamos viendo la parte anterior, y si ustedes ven también manda información al lóbulo frontal. Es decir, el giro del cíngulo hace la interpretación, manda la información al lóbulo frontal para que se planifique la conducta, que en ese caso es mantener la atención o perder la atención. Y también, si ustedes se fijan, manda información a 2 áreas importantes del lóbulo occipital. Pero lo importante de ahí es que una información la manda a través del lóbulo parietal y la otra información a través del lóbulo temporal. Eso es porque
nosotros todo lo que analizamos lo tenemos que convertir en palabras, no hay otra forma de analizar las cosas. Aunque estemos solo pensando y en silencio, todo lo convertimos en palabras. Y eso es lo que pasa por el lóbulo temporal. Y por el lóbulo parietal son, o más bien tiene que ver con la parte de los estímulos sensoriales que suceden en todo el cuerpo. Recordemos que ahí está el homúnculo sensitivo y que la unión de estas regiones son las que llegan finalmente al lóbulo occipital y es la que nos permite tener una visión o que nos imaginemos perfectamente estos estímulos de los que estamos hablando. Eso es en un primer momento, pero en un segundo momento tenemos que estas regiones de las que ya hemos estado hablando, que primero sucede en el lóbulo, primero sucede en la región parietal que va para el occipital y de la temporal que va al occipital, se unen en una región que es una región de integración de la información que se llama la corteza o el área de asociación parieto-occipito temporal. Esta área de asociación reúne toda la información anterior y la envía ya procesada al lóbulo frontal, como vemos ahí en la imagen. Llega al lóbulo frontal la información para decidir si vamos a mantener nuestra atención, si vale la pena hacerlo o no. Bien, otras partes que están involucradas también son el lóbulo parietal, el tálamo y los ganglios basales. Es lo que ya habíamos dicho, ¿no? El tálamo sirviendo como un integrador de todas las funciones emocionales que van dirigidas hacia los lóbulos y los ganglios basales que permiten, por ejemplo, que se estén repitiendo esos estímulos y que esa repetición haga que, entre otras cosas, que no solo se mantenga la atención, sino que se pueda memorizar. Recuerden que este es un conjunto de acciones, no solo es una acción que está sucediendo en el organismo. Muy bien, entonces la atención, este sistema, este amplio sistema del que estamos hablando, es un sistema que tiene varias modalidades de acción. Y nosotros vamos a ver 3 de las modalidades. La primera es el estado de alerta. El estado de alerta tiene que ver más con una parte de la conciencia neurológica, como lo habíamos visto. No es directamente un estado de atención voluntaria o espontánea, sino más bien es la base funcional o es la modalidad funcional sobre la cual se van a montar los dos siguientes tipos de atención. Sin el estado de alerta es prácticamente muy difícil, por no decir imposible, que se mantengan los otros estados. Así, por ejemplo, en un estado de obnubilación o en un estado de inconsciencia, no podemos mantener atención ni sostenida ni selectiva. Por eso es que empezamos diciendo que la primera modalidad o el primer punto de jerarquía tiene que ver con el estado de alerta, y eso es que el cerebro esté funcionando bien. Luego pasamos a un estado de atención sostenida. En la atención sostenida, desde que escuchamos que es sostenida ya nos hacemos la idea que es una atención que es en su mayoría voluntaria. Sin embargo, puede haber atención espontánea que sea sostenida, como en el caso de al tener un estímulo sensorial doloroso, por ejemplo. Nosotros no es que voluntariamente querramos tener nuestra atención sobre ese estímulo, sin embargo, la intensidad del estímulo hace que la atención se vaya para ese lado. En ese caso sería una atención espontánea. Sin embargo, siempre es sostenida.
También cuando la hacemos de forma voluntaria estamos hablando de que es sostenida. Y pasamos al tercer punto, que es la atención selectiva. Acá la diferencia que hay que hacer es que, primero vamos a decir que todas las atenciones selectivas son sostenidas, todas, pero no todas las sostenidas van a ser selectivas. Es decir, es más amplia la atención sostenida que la atención selectiva. Cuando hablamos de atención selectiva, indudablemente vamos a decir que se trata de una atención que es voluntaria, una atención que va dirigida hacia determinados estímulos y, por ejemplo, ahí vamos a ver en lo que se refiere a atención selectiva, cuando, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la biblioteca y empezamos a escuchar el ruido de los fuegos pirotécnicos. Ahí nosotros podemos decidir mantener nuestra atención en la lectura, aunque existan estos estímulos sonoros alrededor. Otro ejemplo podría ser estando en una fiesta. En la fiesta tenemos nosotros una cantidad enorme de estímulos sonoros, música, conversaciones alrededor, y nosotros estamos platicando con una persona en particular. La atención selectiva, siendo sostenida, nos permite discriminar y concentrar nuestra atención únicamente en las palabras de la persona con la que estamos intercambiando. O por otro lado, teniendo muchas conversaciones alrededor, podemos decidir nosotros voluntariamente centrar nuestra atención en la música, ¿verdad? Y seguir la letra de la música. Ahí estamos hablando de ejemplos de atenciones selectivas. Como ven, esa ya es la parte funcional de la atención, de cómo sucede normalmente la atención. Ahora, estos aspectos los estamos revisando porque en ocasiones nos damos cuenta que no han revisado de forma adecuada en los años previos esta información. Todavía no estamos viendo aspectos psicopatológicos, sino que cómo funciona normalmente el estado de atención. Bien, cuando entramos a hablar ya un poco de psicopatología, vamos a decir que lo primero que debemos de recordar es que tenemos una gran cantidad de estímulos. Tenemos estímulos de biblioteca, tenemos estímulos de un campanario sonando alrededor, de vehículos pasando al lado de la biblioteca, personas jugando o personas trabajando. Todos esos estímulos están entrando al cerebro y gracias a esta memoria selectiva, a esta atención selectiva, nosotros decidimos quitar estos estímulos, eliminarlos, discriminarlos y nos quedamos solamente con el estímulo que es el importante para nosotros, que en este caso es el estímulo de la lectura. Este estímulo de la lectura nos permite que nos concentremos en él y esto hace una retroalimentación con la atención, ¿verdad? Estamos teniendo atención selectiva, a eso le vamos a llamar un estado de concentración y este estado de concentración permite que la información entre a nuestra conciencia o que seamos conscientes de ella. Esta parte de la conciencia también permite que se asimile, que se razone sobre estos aspectos y es lo que también damos por llamar los niveles de inteligencia. De tal forma que ustedes ven que es un conjunto dinámico de acciones, no es una sola acción, sino que son varias acciones que permiten que se vayan sucediendo diferentes funciones cerebrales. En este caso nosotros nos enfocamos en la atención, pero si ustedes ven, ahí entra en juego la concentración, entra en juego la memoria, la inteligencia, la conciencia. Entonces todas van funcionando paralelamente. Eso es otro aspecto importante que deben de tener en cuenta.
Entonces, cuando hablamos de psicopatología, nosotros podemos pensar en que el estado de conciencia puede estar alterado, ya sea porque se permite el ingreso de todos los estímulos al mismo tiempo, o porque el proceso de conciencia está alterado, o porque los procesos de inteligencia se alteran. En cualquiera de esos puntos puede haber un problema de procesamiento, y por eso hay que estudiar y analizar bien cada caso. Bien, en este proceso que hemos venido viendo de atención, tenemos primero la captación de la atención, ya sea del medio ambiente, y que sea por una tarea voluntaria. Ese sería un primer momento donde nosotros tenemos que analizar a ver si ahí está el problema. Un segundo momento puede ser el mantenimiento de la atención. Cuando hablamos de mantenimiento de la atención, vamos a decir que va por fases. La primera fase es lo que acabamos de ver, la captación de la atención. Algo que rompa el umbral de atención y que llame este proceso cognitivo. En segundo lugar tenemos el mantenimiento. Ese mantenimiento se logra después de 4 o 5 segundos que ha pasado la fase anterior. Y el cese de la atención puede ser ya sea cuando desaparece el estímulo que la está provocando, o cuando voluntariamente nosotros decidimos dejar de poner atención. Así, en el ejemplo que poníamos del dolor, si desaparece el dolor, desaparece también ese estímulo dirigido, la atención dirigida hacia ese estímulo en particular. También nosotros podemos decidir dejar de poner atención voluntariamente. En el caso de dejar de poner atención a la lectura. Ahora, cuando este proceso del que estamos hablando se desarrolla normalmente, nosotros vamos a hablar de euprosexia. Y cuando se desarrolla con alteraciones, vamos a decirlo de forma general como disprosexia. Bien, entonces, cuando hablemos de la disprosexia o de las alteraciones de la atención, vamos a tener por un lado la desviación de la atención, por otro lado la distracción de la atención. Fíjense que aquí hay algunos puntos que hay que diferenciar para que no nos vayamos a confundir. Cuando nosotros hablemos de desviación de la atención, vamos a decir que ese proceso es atraído por un estímulo de mayor interés. Ese estímulo atrajo nuestra atención porque cobra mayor interés. En la distracción de la atención estamos hablando de un grado máximo de dispersión. Son dos cosas diferentes. La conciencia permanece inactiva y las ideas sin orden. Es decir, puede ser que en la distracción ya estamos aburridos de leer o estamos agotados de leer, y entonces las ideas, ese proceso se empieza a dispersar. No necesariamente porque nuestra atención se haya puesto en otro estímulo, sino que por agotamiento del proceso. En la desviación, ahí sí, ¿verdad? Aparece un nuevo estímulo y este proceso cognitivo es atraído por ese nuevo estímulo. Esta diferencia, por favor, también anótenla, porque va a ser de mucho interés a la hora de evaluar pacientes. Entonces, ya sea de la desviación de la atención o de la distracción de la atención, cualquiera de estos dos elementos, vamos a ver nosotros estos desórdenes de atención. Así nosotros podemos ver elementos, por ejemplo, como lo tenemos en la pantalla, la aproxexia cuando no hay atención en ningún aspecto, la hipoprosexia cuando la atención disminuye, la hiperprosexia, la hipermetamorfosis,
el síndrome de Korsakoff y el síndrome de déficit de atención. Algunos más conocidos que otros completamente desconocidos. Son los más representativos. Cuando hablamos de aproxia, vamos a decir que nos vamos a referir a la falta absoluta de atención. En la hipoproxia existe una reducción de la capacidad de atención. La atención se vuelve superficial, pobre y hay tendencia a ser distráctica. En la hiperproxia hay un aumento de la capacidad de atención. Esta atención por lo general es espontánea y esta hiperproxia se logra a expensas de una disminución, de una notoria disminución de la atención voluntaria. Es decir, en la hiperproxia vamos a tener predominio de la espontaneidad. En la hipermetamorfosis hay una exaltación de la atención espontánea, nuevamente de la espontánea, en detrimento de la provocada. Cualquier estímulo desconecta al paciente de la situación anterior que captaba su atención. Esto es el proceso que vemos en los niños con déficit de atención. Hay una hipermetamorfosis, o sea, lo que sucede es que la forma de la atención cambia constantemente y hay un umbral muy bajo de atención, la atención se rompe constantemente y aparecen estos problemas. Bien, en cuanto a la concentración disminuida, vamos a decir que la persona no es capaz de dirigir voluntariamente y selectivamente la atención. Está focalizada en un determinado asunto, es casi imposible, ¿verdad? No se puede estar de esa forma. Eso sucede en algunas alteraciones de la conciencia, como vimos en la clase anterior. Cuando hay alteraciones de la conciencia, la atención voluntaria y selectiva es muy complicado hacerlo. Ya lo habíamos mencionado. El síndrome de Korsakoff se caracteriza por falta de atención y por la falta de la habilidad para manipular información mediante la memoria de corto plazo. Este síndrome se ve en algunos problemas médicos, principalmente al que más ha sido relacionado es el alcoholismo. Pero también hay déficits alimentarios, traumas craneoencefálicos, encefalitis, epilepsias y otros elementos médicos que provocan este síndrome. Finalmente, el TDAH, que lo van a ver ustedes, van a ver una clase específica solo de esto cuando lleven otra psiquiatría 2. Acá lo traemos como un ejemplo, igual que el síndrome de Korsakoff, de los niños que tienen baja capacidad de atención. Esto se acompaña con impulsividad y con inquietud, pero en este caso lo que estamos viendo predominantemente es este aspecto de hipermetamorfosis. Bien, con esto finalizamos la clase que corresponde a la psicopatología de la atención. Esta clase es solamente orientativa. Les he dejado en el aula virtual también los materiales de lectura de donde van a ser sacadas las preguntas para efectos de examen. Si existe alguna duda con respecto a este tema o las lecturas, por favor la pueden hacer en el área que les he dejado para hacer preguntas, o me pueden escribir directamente al correo que ustedes tienen a disposición. Y si no hay preguntas, pues mucho gusto y muchas gracias.